Bienvenidos a nuestro programa Bienaventurados. En esta noche tenemos el privilegio de parte de Dios nuevamente de abrir su palabra, y después de algunos 2 o 3 programas más o menos, estamos nuevamente juntos grabando nuestro programa Bienaventurados, y estoy contento pues de tenerte, esposa mía, nuevamente conmigo en el programa. Yo sé que tú también estás contenta de que yo esté esta noche contigo. Y bueno, vamos a estar estudiando la 8ª obra de la carne relacionada con los pleitos. Correcto. Hemos avanzado bastante en nuestro programa, estamos gozosos. Hemos aprendido mucho en lo personal, y yo sé que tú también, amor. Sí. Hemos aprendido muchísimo de lo que son las obras de la carne. Hemos batallado con esas obras de la carne. Creo que hemos sido probados de parte del Señor. Bastante. Para lo que estamos aprendiendo y enseñando a través de este programa. El Señor nos prueba a nosotros, nuestro corazón, a ver si verdaderamente estamos viviendo lo que estamos enseñando. Así es. Y bueno, es un aprendizaje continuo que tenemos cada vez que estudiamos la palabra de Dios, y gracias al Señor por eso, porque eso nos ayuda a avanzar, a crecer espiritualmente, a aprender de las dificultades que se nos presentan. Pero bueno, esperamos enfrentarlas exactamente, cuando se presenten, porque a veces no tenemos las herramientas espirituales a la mano o la palabra a tiempo, porque desconocemos del tema. Exactamente. Pero ha sido una bendición poder indagar un poco sobre todas estas obras de la carne. Esta en particular es una obra que está ligada al carácter del hombre, al temperamento, y que afecta las relaciones sociales, las relaciones en la familia, las relaciones laborales, las relaciones dentro de la congregación. Y vemos que era una de las preocupaciones del apóstol Pablo en esta iglesia de Galacia. En Corintios también vemos que hace una reprensión, por así decirlo, y es algo que desde la antigüedad hasta nuestros días está inherente en el ser humano, ¿no? Es algo que está en el corazón del hombre. Sí. Entonces vamos a estar leyendo en el libro de Gálatas, en donde estamos estudiando estas obras, y en el capítulo 5, versículo 19, vamos a estar leyendo hasta el 20, lo que es el texto lema de esta enseñanza, ¿ok? Dice la palabra de Dios: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos. Hasta aquí hemos llegado el día de hoy por la gracia de Dios, y vamos a estar pues estudiando, ¿no? Aprendiendo si somos peleoneros. Esperemos que no seamos peleoneros. Creo que hoy identificaremos si estamos fallando en esta obra de la carne. Sí. Por ejemplo, la definición griega de la palabra pleitos es eris, y significa pelea, lucha, rivalidad, discordia o riña. Y todas estas cosas son las que se manifiestan cuando hay un pleito. A veces los pleitos vienen por cosas tontas. Sí, que no tienen sentido. A veces somos nosotros que somos los que estamos predispuestos, sí, y las personas con las que vamos a conversar no tienen nada que ver, y somos nosotros los que tenemos ese deseo de pelear, aunque no tengamos quizás en la mente, yo quiero pelear con fulano, pero ya en el corazón como que está eso, como ya lo has dicho, está inherente en el corazón por causa del pecado, y muchas veces vienen por causa de cosas que no tienen sentido. Un mensaje de texto, o una mala palabra, exacto, o no me saludó, o no me miró, o no hizo lo que yo quería que hiciera. Cosas que podríamos solucionar nosotros mismos, pero lastimosamente, si estamos descuidados espiritualmente, vamos a ser susceptibles, enredados, vamos a estar peleando con las personas. Entonces el Señor quiere que no seamos peleoneros. No, de ninguna manera. De hecho, el antónimo de pelea es la paz. Es la paz. Y uno de las virtudes del fruto del Espíritu es la paz. La paz. Dios quiere que tengamos paz los unos con los otros. Amén, amén. Sí, entonces, y vemos que el pleito, como tú lo dices, es lo opuesto a la paz. Y muchas veces, por circunstancias tontas, por así decirlo, como tú decías, surgen grandes problemas por un malentendido que no se soluciona a tiempo, por una palabra que se malinterpretó o se dijo en un tono que no se tenía que decir, o inclusive con mensajes de texto. A veces uno lo lee como uno es, ¿sabes? A veces la persona no lo está diciendo de mala forma, pero uno, como está ya, como bien lo has dicho, predispuesto, lo interpreta de esa manera. Entonces siempre es bueno
buscar la forma, ¿no? Si se puede llamar mucho mejor cuando son temas muy delicados. Exacto. Abordarlo de persona a persona, o sea, cara a cara, o en una llamada. Que se escucha, o sea, por la tonalidad de la voz uno puede denotar muchas cosas. Exacto. Por lo menos yo, cuando hablo con alguien, cuando hablábamos por teléfono antes de casarnos, yo podía denotar por lo menos cuando estabas feliz a través de tu voz o cuando estabas triste. O viceversa, cuando yo quería llorar, él lo podía denotar porque estábamos al teléfono. Exacto. Entonces, con la voz, muchas veces, antes de enviar un mensaje de texto o un tema delicado que se pueda generar un pleito, una discusión, es mejor hablar por teléfono. Sí, hay que ser prudente en esa Sí, parte, porque no sabemos que un pleito puede, vamos a poner ese ejemplo, el pleito por un mensaje de texto, podría traer división en una familia, podría traer aún problemas generacionales. Recuerdo un hermano que me contó hace poco que en su familia, por un pleito entre sus tíos, sus padres, sus tíos en el pasado, ese pleito se ha llevado a los hijos que han nacido y no se tratan, no se juntan porque su papá y el otro tío de él tuvieron un pleito hace muchos años. Y los hijos de los hijos, y son problemas ya generacionales por una cosa que se pudo haber solucionado en su momento y que no iba a arrastrar a la familia entera. Entonces, pleitos pueden traer problemas a nivel familiar que pueden llevarse de generación a generación. Pleitos puede llevarse también a lo congregacional, por lo que estamos viendo en la palabra de Dios. Pleitos en las iglesias, por cosas que se pueden solucionar. De hecho, la Biblia, lo vamos a ver más adelante, la Biblia nos da pasos de cómo solucionar los problemas en la congregación. Exacto. Y esos mismos pasos se utilizan para solucionar nuestros problemas dentro de la vida social, dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestra comunidad. Es decir, que los pleitos se pueden solucionar si queremos solucionarlo. Es decir, podemos nosotros ser los que solucionemos el problema o los pacificadores o los provocadores. Exactamente, o los que queramos estar en ese problema. Sí. Entonces, por lo menos en Santiago 4.1, dice: ¿de dónde provienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Es decir, es un combate dentro de nosotros mismos. O sea, eso es un asunto interno que está allí, que de repente aflora y comienza a arrastrar, a llevarse por el medio a todo el que se consigue. Y lastimosamente dentro de muchas familias está pasando eso. Y es más triste cuando pasa en una familia cristiana. ¿Por qué? Porque la familia cristiana tiene que marcar la diferencia. Quizás una persona que no conozca a Cristo ignore completamente lo que es la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios, ignore que el Señor está buscando que seamos pacificadores y no peleoneros. Si hay una persona peleonera, uno dice, bueno, no tiene a Cristo, vamos a llevarle el evangelio para que entienda las cosas que vienen del Señor y que no quiere que viva en esa vida. Pero una persona que ya ha dicho que es salvo y está viviendo en la vida de peleas, en vida de pleitos, wow, es un tema bastante fuerte, ¿no? Sí, totalmente. Y eso da evidencia, pues, de que la vida espiritual o la comunión de ese creyente con el Señor no está bien. Exacto, hay un descuido espiritual. Hay un descuido espiritual y por ende todo se enoja, por todo se enoja, hay amargura, hay contienda, hay rivalidad y hay una serie de cosas que va desencadenando, ¿no? Entonces, muchas veces esto surge, los pleitos surgen de querer más de lo que necesitamos. A veces tratando de conseguirlo a toda costa sin consultarlo con el Señor muchas veces. Entonces nos enojamos porque Él sí y porque yo no, o porque a Él le pasa esto y a mí no me pasa. Entonces internamente peleamos nosotras y después lo manifestamos en público, porque todo empieza en el corazón y de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces por ahí empiezan los rollos, los problemas, la cosa. Entonces qué bueno es cuando, si nosotros somos los que estamos causando el problema, me pasó hace poco, ¿no? No estoy exenta, se malinterpretó algo con un familiar mío y gracias al Señor, doy las gracias al Señor, que no me sentí cómoda porque es una de las cosas que causa este tipo de pleitos, es que causa un malestar espiritual. ¿Y en qué afecta? Primeramente en nuestra vida espiritual. El Espíritu Santo es contristado,
nos sentimos mal. Un creyente que es verdaderamente salvo no se va a sentir complacido, no se va a deleitar en estar enemistado con su familia, No, menos con o la con familia. sus hermanos, o con sus hijos, o con su marido, en este caso, que el Señor nos guarde. Pero un creyente que en verdad es salvo y procura pues vivir para el Señor, no va a querer estar envuelta en una situación así. Entonces, lo importante de todo es rectificar, reconocer, estoy haciendo lo malo, ir al Señor primero. Señor, perdóname, hice lo malo delante de ti, me dejé llevar, no debí decir esto, ayúdame entonces a ir a la persona y reconciliarme, disculparme, pedir perdón, porque como nos cuesta a veces, no queremos hacerlo, pero es necesario porque la reconciliación es hermosa, porque te das cuenta de que No valió la pena. no valía la pena, exacto, estar consintiendo pues ese malestar, sino las reconciliaciones para mí son lo máximo. Y eso ha pasado con nosotros cuando nos reconciliamos con el Señor. Cuando nos reconciliamos con el Señor, después que vivíamos una vida de pecados, eso fue algo muy guau. Y uno no olvida ese momento. O sea, uno dice, Dios mío, esto fue una experiencia demasiado mágica. Y así pasa cada vez que surge un problema, pero nos damos cuenta a tiempo, que es lo importante, ¿no? Darse cuenta a tiempo, no darle cabida para que se alimente esto, sino que lo podamos cortar a tiempo y que no crezca una raíz de amargura, porque después crece la raíz de amargura, crece la división, el hermano está por allá, yo por acá, o mi esposo está por allá sentado y yo por acá, entonces es un malestar que se manifiesta en todos lados y la gente lo puede percibir. Entonces, de esa misma forma, cada vez que podamos reconciliarnos, y eso es a lo que nos manda el Señor, a perdonarnos las veces que sean necesarias, hacerlo. Y bueno, son unas de las cosas que afectan en primer lugar la vida espiritual, la vida en la familia, el entorno, la vida en la congregación. O sea, cuánta gente en la iglesia no está enredada por una cosa que se puede solucionar conversándolo. Sí, por lo menos vivimos en un mundo lleno de eso, de pleitos, de conflictos, de hostilidades, de peleas. Hace poco estábamos haciendo mercado, una anécdota aquí familiar, creo que no te lo conté, pero estábamos haciendo mercado, llegamos allá al terminal de la parada del transporte público y yo estoy sentado pues esperando a mi esposa y en eso llegó una camioneta y una señora se subió a la camioneta primero que otra que estaba allí en la cola y parece que la que se subió le dijo a algún niño de la señora que estaba en la cola. Wow. Y eso, allí comenzó un pleito y comenzaron a pelear y la otra señora, bueno, la que se subió a la camioneta, se quedó callada. Pero la otra seguía y no sé qué, como que quería ya irse hasta los golpes. Pero es una persona que se entiende que no tiene al Señor Jesucristo por su corazón. Y bueno, se sintió agraviada porque la otra persona subió primero a la camioneta y bueno, comenzó el pleito, pues. Y estamos viviendo en un mundo lleno de pleitos. O sea, sí, todas las personas en la calle andan con ese ambiente, esa actitud hostil. Uh-huh. Y sea cual sea la situación, siempre va a haber una persona que va a pelear. Sí. Nos ha pasado en el ferrocarril, se predica en el ferrocarril y luego hay personas que se molestan porque se predica en el ferrocarril y comienzan a decir cosas, no sé. Todas las personas que estamos viviendo en este tiempo están viviendo en esa hostilidad, ese deseo como de pelear. Pero por eso ahora somos nosotros llamados a hacer la paz, a no ser iguales, a marcar la diferencia. Hay personas peleoneros, yo no puedo ser peleonero. Quieren que yo sea un peleonero, yo no puedo ser un peleonero. Debo tratar de ser un pacificador. Y cuando comienza, por ejemplo, un pleito, una persona que no conoce al Señor quiere pleitear conmigo, ajá, inmediatamente yo debería recordar la palabra de Dios. Exacto. Y entender que no puedo tomar la misma actitud y no puedo colaborar a eso. Uh-huh. Porque si me uno al pleito, dice un dicho por allí muy popular, que para pelear se necesitan dos personas. Una sola persona al final se va a cansar de pelear solo. Pero si hay dos peleando, eso va a crecer y va a durar mucho tiempo. De hecho, hasta se toma de show. Hay personas que hasta lo graban con los teléfonos, lo hacen virales en las redes sociales y al final quedan como un show para el mundo. Un peleonero queda como un show para el mundo. Y qué feo sería que un creyente no se prestara para eso, o nos prestáramos para eso. Sería muy vergonzoso, de hecho. Sí, y el apóstol Pedro dice que, creo que es el apóstol Pablo que dice que es mejor sufrir
sin cometer un agravio que sufrir habiendo cometido el agravio. Es decir, sufro yo como un malhechor sin ser malhechor. Eso es una honra, pues, porque yo no soy ningún malhechor. Exacto. Pero me están acusando de ser malhechor. Bueno, Señor, tú sabes que yo soy inocente. Ajá. Ahora, pero si yo siendo cristiano me convierto en un malhechor y sufro por eso, bueno, me merezco lo que me está sucediendo porque estoy faltando en eso. Exacto. Igualmente, estoy sufriendo porque no quise colaborar en un pleito. Bueno, Señor, tú sabes que yo no quise colaborar en ese pleito. Pero si sufro por haberme involucrado en el pleito, bueno, estoy recibiendo lo que me merezco. Las consecuencias de lo que sembraste. Entonces, tener cuidado, pues. Tener cuidado en medio de la sociedad que estamos viviendo, en medio de la familia, nuestro testimonio, nuestras palabras. De hecho, Santiago, podríamos leerlo acá, Santiago capítulo 3, aprovechando que estamos en el libro, dice versículo 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Uh-huh. Un pequeño fuego enciende un gran bosque, hay un gran incendio y una gran catástrofe por algo tan pequeño. Por ejemplo, una persona zumbó un cigarrillo encendido en un bosque seco y eso agarró candela y bueno, hubo un incendio que tuvieron que llamar hasta los bomberos. Así muchas veces pasa. Una pequeña palabra hace que ese pleito se convierta en un gran incendio en nuestra familia, que como ya hemos dicho al principio, se trasciende de generación en generación. ¿Por qué? Por una palabra que se dijo mal o que se malinterpretó y que no se solucionó al momento, y eso trajo grandes consecuencias. Entonces tener mucho cuidado con nuestras palabras, con nuestra lengua. Queremos domar la lengua, pero es difícil domar la lengua. Entonces tener mucho cuidado y si fallamos, reconocerlo. No, y encomendarse al Señor todos los días al despertar. Lo primero que uno tiene que hacer, aparte de darle las gracias al Señor, es pedirle que lo guarde del pecado, del mundo, que guarde sus palabras, que siempre sus palabras sean con gracia, como dice en Colosenses, que nuestras palabras deben ser siempre con gracia, sazonadas con sal, que en vez de alimentar un pleito, más bien seamos los que disipen con una palabra que venga del Señor. Mira, no conviene que estés envuelto en eso, o mejor pasa por alto la ofensa, no vale la pena que te enrolles por un malentendido. Sí, ¿sabes? A veces uno es muy rencoroso y no, pero es que me dijo y me avergonzó delante de todo el mundo y yo quiero que él también sufra. No. Sí, pagando mal por mal. No, eso no viene del Señor. Entonces, una de las formas de contrarrestar pues estas cosas es llenándonos de la palabra de Dios. Exactamente. Dice la Biblia que la palabra de Dios more en vosotros, en vuestros corazones abundantemente. Cuando estamos llenos de la palabra de Dios y se presentan esas situaciones, al traernos el Espíritu Santo un versículo que nos hable sobre eso, vamos a saber, no es prestarle atención, vamos a ser sabios más bien, déjalo tranquilo, no pasa nada y seguimos. Pero cuando estamos vacíos, estamos más tiempo en otros asuntos, en las redes sociales, en el chisme, en las conversaciones vanas, allí no vamos a tener herramientas para combatir, pues, o para enfrentar situaciones que sean de esta índole, pues. Y las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No, y a veces hay gente de las que nos podemos rodear que nos incitan a ser así. A veces nosotros queremos ser pacificadores, no contender, pero siempre hay uno, pero no te quedes con esa. ¿Te vas a quedar con esa? Díselo. Entonces, bobo. Sí, Dariana, pero defiéndete. No. Eres cristiano, pero no tonto. Pero en el fondo, cuando somos del Señor, sabemos que no. Que no es eso, no es la respuesta, así, no es la forma. Y el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré a cada uno. Entonces, cuando uno se da cuenta que el Señor es el que va a defendernos, ya se lo dejamos en las manos del Señor. Ahora, ¿para qué vamos a pelear nosotros? ¿Cómo lidiar con personas peleoneras? ¿Cómo podemos lidiar con ese tipo de personas? Bueno, vamos a la Biblia. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne,
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo primero entonces es reconocer que nosotros también éramos ese tipo de personas. Entonces, cuando veamos una persona con esta actitud, que se llama peleonero, lo primero que tenemos que hacer es reconocer, yo también era así. Si no reconozco que yo también era un peleonero y que antes vivía conforme a la corriente de este mundo y el que me hacía me la pagaba y el que me hacía yo no lo perdonaba y no me olvidaba de sus errores, yo debo reconocer, no, yo era así. Y el Señor, ¿qué ha hecho en mi vida? Él me ha dado vida cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Es el primer paso, reconocer. Y es interesante que una persona peleonera no reconoce. Un peleonero no lo entiende. ¿Sabe que hay una anécdota de un hermano? Me lo contaron hace mucho tiempo. De hecho, yo conocí a este hermano también personalmente. Se congregaba en un lugar, en una iglesia, una congregación. Y en esa congregación tuvo pleitos con los pastores, con los líderes, con los hermanos. Tuvo un problema. Él dijo, yo me voy de aquí porque aquí hay mucho pleito. Y se congregó en otro lugar. Y en esa iglesia también tuvo problemas con los hermanos. Tuvo problemas. Yo me voy de aquí porque aquí hay muchos problemas. Se fue a otra congregación y ahí también tuvo problemas con los pastores, con los líderes, con los hermanos. Y un hermano le dijo a él, hermano, ¿usted no se ha dado cuenta que donde usted se congrega siempre usted tiene problemas con los hermanos? No, es que los hermanos son muy peleoneros, problemáticos. Y el hermano le dice, yo creo que el del problema es usted. Porque a donde usted va siempre tiene problemas con los hermanos. Yo creo que el del problema debería analizarse a usted. Y él no quería reconocer que eres él. Entonces un peleonero nunca va a reconocer que él es el del problema. O sea, si no se sienta en oración y decirle, Señor, por favor, ¿será que verdaderamente soy yo el peleonero? ¿Será que yo soy el que estoy agraviando a los hermanos? Yo soy el del problema, mis actitudes. Si no comienza a reconocer que es un peleonero, va a quedarse siempre en esa actitud y sea donde vaya, sea la iglesia donde se quiera congregar, siempre va a haber un problema con él. O sea, va a estar involucrado en eso. Sí. Entonces, si vemos una persona, vamos a poner un ejemplo, un creyente, que tenga esta actitud, lo primero es reconocer que yo también era así y puedo caer en eso también. Yo también puedo caer en el ámbito de ser peleonero. Pero ¿qué tengo que hacer? Señor, guarda mi corazón. Yo no puedo caer en estas provocaciones. Más bien, ayúdame a hablarle con gracia. Y orar por el hermano. Señor, por favor, ayúdanos a salir de este problema. Y hablar con el hermano. Hermano, mire, yo no quiero que este asunto se agrave. Perdóneme. Es lo que estabas comentando hace poco. Perdóname, reconocer. Bueno, si yo le fallé, hermano, perdóneme. No quiero que haya problema entre nosotros. ¿Por qué? Porque esa va a ser la forma primero para poder lidiar con este tipo de personas. Y creo que es la que queremos nosotros también que lidien con nosotros. Si yo me convierto en un peleonero, que el Señor me guarde, quisiera yo que se acercaran a mí y me dijeran, Ezequiel, estás actuando mal. Y bueno, si yo te estoy fallando, perdóname. Creo que eso me desarmaría por completo. Ahí nos desarman completo cuando dice, de hecho la escritura dice, por acá te lo tengo anotado, Proverbios 15:1, la blanda respuesta aplaca la ira. Cuando uno está con una actitud hostil, como me pasó hace poco estaba un problema eléctrico aquí en la casa y me llené de estrés y mi esposa me dijo, anda a orar. Eso fue lo mejor, ir a orar. ¿Por qué? Porque si me fuera quedado con esa actitud, bueno, se fuera. Sí, porque es que necesitamos orar. No había otra forma de que su estrés bajara. Sí, entonces necesitamos blandas respuestas que nos ayuden a nosotros y esas mismas técnicas aplicarlas con otras personas, sea cristiano o no sea cristiano, eso mismo nos puede ayudar a desarmar a un peleonero. Sí, y eso es un testimonio. Es un testimonio cuando tú vas no en tus propias fuerzas, sino con la ayuda del Espíritu Santo a decir, oye, mira, yo no quiero seguir en esto. No vale la pena, vamos a reconciliarnos. O si te ofendí, aunque a veces ni siquiera somos nosotros los que hemos ofendido, decir, perdóname, no me gusta este malestar. A mí me pasó una vez en un trabajo que mi jefe me dijo un comentario incómodo, muy molesto públicamente, algo ofensivo, en lo personal no me gustó, referente a un bueno, en fin, no importa. El punto es que no me gustó, pero yo no tomé la misma actitud que él de avergonzarlo públicamente, sino que por mensaje de texto le hice saber a mi jefe que no estaba de acuerdo con que me dijera ese tipo de comentarios en público, cuando yo no le he dado la confianza de esa manera. Entonces, bueno,
al jefe, obviamente, por ser jefe, no le gustó que yo lo refrenara porque ya como que venía acostumbrado a que todo el mundo aceptara su comportamiento pasado de tono, ¿no? Entonces, el hecho de que yo lo frenara le causó, oye, como que no me gustó que me dijeran que no, que ahí no. Pero es importante que uno se dé su puesto, ¿verdad? Y manifestarle con respeto a la persona que no estás de acuerdo con ese tipo de juegos. Sin embargo, esto creó un malestar, un ambiente incómodo en el trabajo. Pero yo dije, ok, yo pasaba un día y estaba el ambiente, pasaba serio, me saludaba así de una forma distinta, que yo lo podía entender porque ya se había marcado un límite. Pero ya ahora que me dieron un trato indiferente, o sea, muy radical en comparación a mis otros compañeros, yo dije, ok, esto no está bien, voy a hablar con mi jefe. Oré al Señor. Una vez me acuerdo que salí a comerme un helado con una compañera de trabajo y le decía que no podía estar tranquila, o sea, mi corazón estaba triste, estaba con ese malestar por esa situación. Y entonces, al llegar de mi almuerzo, de mi break, entro a la oficina del jefe y le digo, mire, jefe, yo quiero hablar con usted porque yo no me siento bien. O sea, este ambiente pesado, no me gusta trabajar así. Perdóneme si lo ofendí, pero yo no quiero estar así. Y me fui en llanto porque yo no soy persona de estar, yo soy llorona. Sentimental. Pero soy muy sentimental, pero es que no me gusta estar enojada con nadie. Y mucho menos en el trabajo. Y el trabajo a mí me encantaba, yo disfrutaba mi trabajo. Y el hecho de tener esa diferencia con mi jefe, y más con mi jefe. Claro, crea un malestar allí. No. Entonces, después de ahí, la relación laboral fue diferente, fue más armónica. Con respeto, claro que sí, pero se solucionó, o sea, no me quise quedar con eso o alimentar ese odio hacia él, no, de ninguna manera. Y creo que todos deberíamos hacer eso, o sea, cuando se presenta una situación incómoda, tener la suficiente valentía, primero ir al Señor, porque nuestras propias fuerzas vamos siempre a herir, o sea, con nuestras palabras vamos a herir muchas veces, y pedirle al Señor, Señor, dame la sabiduría para solucionar esto, porque esto me genera malestar, no quiero estar así. Y es algo y es un testimonio. Dice, y la palabra de Dios dice en Eclesiastés, por lo menos en Eclesiastés 10:1, dice que las moscas muertas echan a perder, vamos a leer. Hacen heder el perfume del perfumista. Ajá. Si lo tienes, lo puedes leer, amor. 10:1. Sí, Eclesiastés 10:1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista, hace una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Sí, a veces puede tener un hermano un testimonio intachable, pero una mala cosa, algo pequeño que puede solucionarse, pues, daña todo. Exactamente. Entonces, ir al Señor, o sea, en la palabra de Dios encontramos todas las herramientas necesarias para combatir eso. Y eso que dices allí, por lo menos en Romanos capítulo 12, vamos a leer versículo 19, dice la palabra de Dios: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es lo que tú hiciste. O sea, venciste lo malo con el bien. No te quedaste peleando con el jefe o haciéndole mal a él porque él te hizo algo en público, sino que lo malo lo venciste con el bien, y eso es un testimonio. Y entonces ese podría ser el segundo paso de cómo lidiar con personas pleiteros. Es decir, primero reconocer que antes estábamos en esa condición, ya no. Y segundo es no pagarle mal por mal, sino dejarlo en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque solamente el Señor es el que nos puede dar la solución para este tipo de situaciones. Pleitos nos vamos a encontrar quizás infinidad de veces en nuestra vida, o sea, ya sea en la congregación, en la casa, en el vecindario, en todo lugar nos podemos encontrar un pleito, pero es cómo vamos a lidiar con esa situación. Ahora, si siendo creyente, tengo aquí como una pregunta: ¿cómo lidiar si ya siendo creyente caigo en pleito? ¿Cómo puedo lidiar con esa situación? Yo sé que si una persona es pleitero,
La Biblia me dice que tengo que reconocer que antes estaba en esa condición y que no puedo pagarle mal por mal. Pero si ya yo siendo creyente me convierto en un peleonero, ¿cómo puedo lidiar con esa situación? Bueno, vamos a 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8. Y lo interesante es que la palabra de Dios siempre nos da un consejo acertado para todas las cosas. Dice versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si yo soy cristiano y caigo en un peleonero, en ser peleonero, lo primero que debo hacer es orar. Ese debería ser el primer recurso. Estoy fallando en esto, estoy teniendo muchos problemas con los hermanos, tengo que ir en oración, Señor. ¿Soy yo entonces el que está causándole problemas a mis hermanos? De hecho, cuando el Señor dijo, uno de vosotros me va a entregar, Él hizo una pregunta. Él les dijo, uno de vosotros me va a entregar. Y ellos hicieron una pregunta, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Bueno, esa pregunta tiene que entrar en nuestra mente también, así, cuando fallamos. Amén. ¿Seré yo? ¿Será que yo soy el que está poniendo el tropiezo a mi hermano para que él actúe así contra mí? Exacto. ¿Será que yo soy el que estoy actuando mal? Señor, ayúdame si yo soy el que estoy haciendo peleonero entonces. Si mis actitudes no están siendo favorables para que la comunión con mis hermanos esté bien, o con mi esposa, o con mi hija, o con mi familia. Debo entonces primero analizar en oración, Señor, ayúdame a no caer en este campo, porque no quiero tener problemas con los hermanos. Qué bonito es vivir en armonía. De verdad qué bonito es cuando uno vive en armonía con los creyentes, con los hermanos, con la familia. Estás tranquilo. O sea, no tienes cargo de conciencia, no tienes ese malestar, como decía, ese malestar de desánimo en el corazón, en el alma, sino que estás tranquilo. O sea, llegas a tu casa, estás feliz, vas a la congregación, estás feliz, estás en tu vecindario, estás feliz. ¿Por qué? Exacto. Porque no estás viviendo en una vida en el pecado, porque el pleito es pecado. Sí. Es una obra de la carne que se manifiesta y trae como consecuencia, bueno, más adelante vamos a ver en los siguientes episodios que se revela lo que son los celos, las contiendas, las disensiones, sí, y una serie de cosas que se desencadenan por un pleito. Entonces, confesar nuestros pecados al Señor. ¿Y qué va a hacer el Señor? Él nos va a perdonar. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Es decir, ¿qué va a hacer el Señor? Va a perdonar. Y cuando yo encomiendo mi vida en las manos del Señor, el Señor va a comenzar a trabajar en mi vida. Cuando yo permito que el Espíritu Santo trabaje en mi vida, el Espíritu Santo va a trabajar en mi vida y me va a guiar, me va a enseñar, me voy a dar cuenta de lo que estoy fallando. El Señor me ha perdonado y así como el Señor me ha perdonado, yo debo perdonar también a mis hermanos y debo, si ellos me están fallando a mí, si es el caso contrario, perdonarles a ellos también. Y cuando viene el perdón, como lo has dicho, viene la reconciliación, viene la paz, viene la tranquilidad. Sí, una cosa impresionante, una bendición. Y una de las cosas que aprendimos hace poco es estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Es la herramienta. Producción me está diciendo que ya. Pero sigue, sí. Sí, que estimar a los demás como superiores a nosotros mismos es la forma de mantenernos siempre humildes, de mantenernos pacíficos. De cuando viene la vanagloria o la soberbia de que yo me creo más que los demás, que yo sé más que tú, ahí vienen los problemas. Exactamente. Ahí vienen los problemas. Sí, cuando consideramos, como dice ahí en Filipenses capítulo 2, que los demás son superiores a mí, voy a reconocer y voy a pedir perdón, me voy a humillar. Y ese es el paso difícil, humillarse. Si yo estoy fallando en eso, quizás me cueste humillarme, pero es necesario. Para poder solucionar el pleito, tengo que humillarme. Es necesario porque el Señor nos dijo que debemos aprender de Él, que es manso y humilde. Exactamente. Dos características que son opuestas a lo que es el pleito y la hostilidad. Mansedumbre, una persona mansedumbre siempre va a tener una respuesta pacífica. Exactamente. Una persona mansa es así. Ahora, una persona hostil siempre tiene una respuesta áspera, hiriente. Nunca va a decir algo con amor. Eso va a ser un clavo directo. Entonces, el Señor dice en su palabra, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Son dos cosas que nos faltan: mansedumbre y humildad. Por ejemplo, en Mateo capítulo 18, versículo 15, ahí se habla de cómo se debe perdonar al hermano. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Primer paso, si hay un problema
un pleito con mi hermano, una situación que se ha presentado, o en la familia, eso se puede aplicar, pero mayormente en la iglesia. Pero si hay un pleito en la congregación, que el Señor nos guarde, primer paso, ir al hermano. Ve y repréndele, estando él y tú solo. O sea, que no hayan más personas. Habla con el hermano, conversen acerca de la situación. Hermano, está fallando, está pasando esto, no queremos que pase esto, vamos a solucionar. Dice la Escritura, si te oyere, has ganado a tu hermano. Ese debería ser el objetivo, que en esa conversación se solucione ese pleito. Sin embargo dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Llama a 2 o 3 testigos. Se conversa el mismo problema, la misma situación con el hermano, en presencia de esos testigos, para que quede asentado de que se quiere solucionar el problema. Si lo oye a uno, bueno, gracias al Señor. Pero si no, dice la Biblia, si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Un creyente debería no esperar a que llegue a la iglesia completa, extremo, a que toda la iglesia tenga que ser involucrada. Agotar todas las opciones. Debería llegar hasta el primer paso, quizás hasta el segundo, pero ya llegar hasta la iglesia, que todo tenga que enterarse del problema que está sucediendo con estos hermanos, de ese pleito que se pudo haber solucionado en lo secreto, es falta quizás de madurez espiritual de ese creyente que no quiere perdonar. Entonces, si yo soy el que he caído en pleito, debo entender que al llegar al momento que mi hermano me llame a mí aparte para solucionar ese asunto, debe ser allí donde se solucione todo. Y allí queda, allí queda sepultado esa situación y no tenga que ser expuesta a más, ni a dos testigos, ni a la iglesia mucho menos. Pero si mi actitud es que no quiero solucionarlo con ninguna de las maneras que la Biblia nos enseña, para que se agoten todos los recursos necesarios, y ahí podría considerarse que ese cristiano o mi persona esté actuando como una persona que no es cristiana. ¿Por qué? Porque el cristiano debe perdonar. Si el Señor me ha perdonado todos mis pecados, que fueron una multitud de pecados, porque yo no voy a perdonar un asunto. Perdona a diario, porque todos los días fallamos. Porque no voy a perdonar un asunto que puede solucionarse en lo secreto. Y eso debería ser el versículo predilecto de todo creyente, ¿no? De que si el Señor nos ha perdonado todo, siendo malos, y aún cuando vamos a Él confesando nuestros pecados, tiene misericordia. Todos los días deberíamos levantarnos con una actitud y un espíritu perdonador. Exactamente. Porque si no, vamos a estar enrollados siempre en estos asuntos de la carne. Bueno, el tema de los pleitos es amplio, pero ya la hora llegó y bueno, le damos las gracias al Señor porque Amén. Lo que hemos estudiado en esta hora ha sido una gran bendición. Sí. Y que nos prepare. Sí, que nos prepare. Con la armadura de Dios. Hemos sido bastante probados con todos estos temas y gracias al Señor hemos tenido victoria con la ayuda del Señor. Pero siempre es una bendición pues leer la Biblia, aprender siempre de ella, porque son herramientas que nos sirven para la vida diaria. Porque en todo momento vamos a estar siendo atacados. Como tú nos enseñamos hace poco, todos los días es el día malo para el creyente. Exacto. Entonces poder apoderarnos de las verdades que están plasmadas en la palabra de Dios y cómo contrarrestar las situaciones adversas, es una bendición tener esos recursos y esperamos que sean de bendición para los oyentes. Y si la persona no tiene al Señor, sepa que el Señor está dispuesto a perdonar su pecado. Que la sangre de Cristo está disponible para todo aquel que desee recibir el perdón y la vida eterna. Y es nuestro mayor deseo que cada oyente pueda ser edificado a través de la palabra de Dios y que juntos pues podamos seguir creciendo en cada episodio que compartimos a través de este medio. Sí, y se viene la de los celos. Tenemos un invitado especial. Sí, vamos a tener a nuestro pastor Ángel Araque con un tema bastante controversial también, como son los celos y todas las formas pues en las que se puede manifestar esta obra. Entonces esperamos que estén atentos a este próximo episodio, que será de gran bendición para todos. Así es, gracias por su tiempo, que el Señor les bendiga grandemente. Hasta luego.